Hola, hola, fusionados. Hoy quiero compartir contigo el primer paso para liberar una emoción, para liberar un bloqueo emocional. Si viste el vídeo anterior, por ahí arriba te lo dejo, hablábamos de cómo liberar un bloqueo emocional. Hablábamos de cómo las emociones funcionaban en nuestra vida, cómo se bloqueaban esas emociones y la repercusión física, emocional, en las relaciones que tenía con las otras personas me estaban afectando. Yo quiero desgranarte un poquito más cómo podemos identificar esos bloqueos emocionales. Un bloqueo emocional, como bien explicábamos, es una emoción que no he podido procesar de manera consciente, ¿ok? Y se ha quedado atrapada en mi cuerpo físico, en mi cuerpo psicológico, en mi cuerpo emocional. En kinesiología vemos 7 cuerpos, seguramente está bloqueando o generando desequilibrio en los 7 cuerpos o en mínimo 2 de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder identificarlo? Como siempre te explico, utilizamos un test muscular muy sencillo, donde en mi caso, como siempre te he mostrado, esta es la manera donde yo pregunto a mi cuerpo. Mi respuesta positiva es cuando mi cuerpo no deja que se abran los dedos y mi respuesta negativa es cuando sí se me permite, ¿no? Dame un sí, dame un no, dame un sí, dame un no. Por lo tanto, vamos a preguntar si tengo un bloqueo emocional. Me dice que sí. Voy a buscar entonces dentro de una tabla de bloqueos emocionales. Yo te recomiendo, por ejemplo, utilizar la que utilizamos en kinesiología, que es la rueda de las emociones, donde vas a tener diferenciado en este caso los 5 elementos de medicina china tradicional y cada uno de esos elementos engloba, ¿no?, un montón de emociones, entre 16 y 15 normalmente por cada uno de los elementos en la parte yin y en la parte ya, no te preocupes ahora de eso. La parte importante es que ahí vas a poder identificar cuál de las emociones es, ¿no? Si es la uno, si es la 2, si es la 3. Vas a ir preguntando si mi emoción atrapada está en el elemento fuego, si está en el elemento aire. Cuando te diga que está en el elemento aire, por ejemplo, voy a profundizar. Está en la emoción uno, está en la emoción 2 y tu cuerpo te va a ir diciendo sí o te va a ir diciendo no. La que te diga que sí, la apuntas. ¿Sí? Puede ser que tengas una, puede ser que tenga dos, puede que tengas 200. Bueno, 200 no porque no hay tantas, ¿no? Pero puede que tengas varias, ¿no? Entonces tú apúntate todas y cada una de estas emociones. El poder identificar esa emoción te va a poder hacer que tenga sentido, ¿no?, lo que hoy estás viviendo. Porque normalmente es un proceso que vivimos a nivel subconsciente y no somos conscientes de que esa emoción está bloqueada. Sí, a lo mejor siento la disfunción que tengo con las otras personas o conmigo mismo, ¿no?, a nivel emocional o en relación, o sí siento que tengo una dolencia física, ¿no? Porque ha habido un desequilibrio en el cuerpo químico o ha habido un desequilibrio en el cuerpo estructural y al final he colapsado con un dolor, con un malestar físico y ahí es donde puedo identificarlo. Entonces, el principio es poder identificar cuál es la emoción. La emoción, por ejemplo, es tristeza, ¿no? Ya tengo identificada cuál es esa emoción de tristeza, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer en todo este paso, identificarlo y tomar conciencia. Después de identificar esta tristeza, lo más saludable, ¿no?, si es que tu cuerpo te da una respuesta positiva, es que preguntes cuál es el punto de origen de esta tristeza. Y seguramente ahí nos vayamos a todas las programaciones que tengo desde la infancia, ¿no? Puede ser que esa tristeza es porque papás y mamás se separaron, puede ser porque hubo el fallecimiento de algún ser importante, puede ser que hubo un cambio de casa o un cambio de escuela, pueden ser muchísimos factores. La verdad, la historia, cómo construiste ese significado, normalmente no suele ser importante, porque lo que nos importa es cómo lo vamos a cambiar, que es lo que vamos a ver en los próximos vídeos, ¿no? En paso 2, 3 y 4, para poder desbloquear esa emoción. Por lo tanto, ya has podido identificar cuál es la emoción. Vamos a verificar en este caso si es porque papá y mamá se separaron y yo me sentí triste. Lo vas a preguntar con tu test muscular, tu test te va a decir sí, o si no es ese evento te va a decir que no y vas a tener que seguir buscando otro evento. Ese proceso puede que no sea de inmediato. Claro, si estás en sesión con un terapeuta de método Kifusion, por ejemplo, biodescodificación, bioneuromoción o de lo que sea, a lo mejor sí puedes tomar conciencia en ese momento. Pero si estás haciendo el proceso solo, puede que tardes unos días o unas horas en decir, ah, creo que es este evento.
está bien, no te estreses, apúntalo o en ese mismo momento que tomes conciencia, verifica si el punto de origen es este evento que tú tuviste cuando eras pequeño o cuando te separaste cuando tenías 25 años o cuando tuviste un accidente o cuando perdiste un trabajo, no importa, lo preguntas. Después de eso, necesitas saber si para ti es importante, qué significado, porque eso que tú viviste te hizo sentir tristeza. Y dices, no, pero David, es evidente, sí, no es tan evidente. ¿No? Necesitas entender por qué le diste ese significado. Cuando tú tienes la capacidad de tomar conciencia de la emoción, del evento, que en este caso fue el elemento disparador, y además tomas conciencia de por qué le diste ese significado, ahí vas a entender la solución emocional que tú le diste a ese conflicto que tú viviste. ¿Sí? Esta sería la manera maravillosa y perfecta de poder hacer el primer paso, de identificar cuál es ese bloqueo emocional. Si te ha gustado, compártelo, nos vemos en el próximo vídeo para poder priorizar y cambiar esta información. Saludos.